eh, no sé hasta qué punto tú tienes control de tu negocio. Y cuando hablamos de tener control de tu negocio, Mary Kay, partimos de un principio como básico, como importante, como fundamental, que es tener control de tu persona. Porque tener control de tu negocio implica tener control de tu existencia, control de tu persona y todo lo que implique tu persona. Y para poder tener control, y voy a hacer un matiz de control para que no se entienda como algo rígido, porque hablar de control pareciera coartar nuestra libertad, incluso la personal en cuestión de mi manera de ser. Pero cuando hablamos de control, hablamos de tener en nuestras propias manos la dirección que le quiero dar a mi vida y que le quiero dar a mi negocio. En este momento te voy a poner aquí en pantalla una imagen. Seguramente la has visto en otros espacios, en otros videos, de lo que tú consumes vía internet, ¿no? El famoso iceberg. Y esta es una analogía o una comparativa que nos sirve a los terapeutas, a los coaches, a explicar algunas cuestiones de crecimiento personal, de desarrollo humano. Y como estás viendo precisamente en la imagen, nosotros somos un misterio para nosotros mismos, somos un misterio. Y cada día que pasa, en la medida en que tomo conciencia, en la medida en que asumo responsabilidad con mi vida, tengo la oportunidad de que cada vez sea yo menos misterio. O sea, conocerme más a fondo. Hay personas, desgraciadamente, que nunca comienzan a conocerse. Creen conocerse, pero no es así. Entonces, como ves en la imagen, es claro lo que representa, hasta qué punto me conozco. Y tenemos un alcance de conocernos a nosotros mismos, ciertamente, entre comillas, limitado. Pero hay una gran parte que desconocemos de nosotros. Si tú me dijeras o me preguntaras, ¿cómo le hago? Y es la típica pregunta que me hacen. ¿Cómo le hago para conocerme de una mejor manera? Pues te voy a dar la receta, pero no la vas a hacer, porque implica también madurez en la responsabilidad en la vida. Por eso no me gusta dar recetas, porque no es pedagógico y no sirve así. Pero igual tomas conciencia de esto y tomas iniciativa. El primer paso importante es haz un alto en tu vida, porque vives controlada por la vida. Tú no controlas la dinámica existencial, sino la existencia te controla a ti. El entorno, las circunstancias, tu mundo emocional, lo que viene de afuera en cuanto a información, las personas que te rodean. Necesitas hacer un alto para que tomes conciencia. El cerebro tiene una parte que se llama conciencia, que es esa región de nuestra mente para poder vernos, para poder observar de manera contemplativa qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi entorno, qué tanto estoy teniendo control de mi persona, hasta dónde puedo influir en el entorno. Y entonces tienes que hacer un alto. Y no nos damos la oportunidad de tener un hábito de autorreflexión. Si yo no tengo ese hábito de autorreflexión, esa pausa que tendría que tener todos los días, el resto de nuestra vida, si no la adquiero en este momento, vas a seguir siendo, es una palabra que uso mucho, un borrego, un esclavo de las circunstancias, cuando pudieras ser dueño, ama y señora de tu vida, en lo que toca a tu persona, no en cuanto al entorno. El entorno es el entorno y ahorita vamos a hacer un pequeño
análisis con una herramienta que se llama, ahorita la voy a poner aquí en la imagen para explicártelo. Se lo debemos gracias a un gurú de la psicología, Gregory Bateson. Y entonces, regresando al tema de esto como primer punto de partida, date una pausa, date en el día, porque vives en una dinámica de hacia afuera, muy entretenida hacia afuera o entretenido hacia afuera, ocupada, 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 atendiendo urgencias, convirtiéndote en una apagafuegos y aparece esto y aparece lo otro y no tienes la oportunidad, no te das la oportunidad de establecer hacia dónde quieres llegar con claridad. Tampoco nos damos la oportunidad de evaluar cuánto tiempo me queda de vida. 10 años, 20, 30, 40, porque estamos en una dinámica creyendo que tenemos la vida comprada, que somos eternos en el tiempo, cuando no es así. Pero no tomamos conciencia. Ahorita, en este momento, mientras yo estoy hablando, te estoy ayudando a que tomes conciencia. Estamos haciendo una pausa. Tú que te conectaste y te felicito que te hayas conectado, porque igual pudiste haber tomado una decisión para hacer otra cosa. No sé qué tan importante hubiera sido esa otra cosa y seguramente ahorita hay otras chicas considerando que es mucho más importante hacer eso que están haciendo y no estar aquí. Como bien saben, este es un espacio de desarrollo humano, de crecimiento, de cuestión personal, humana y también de negocio. Hoy nos toca hablar precisamente de cómo lo humano tiene un efecto en tu negocio. Entonces, primer punto, date una pausa. Si quisiéramos darle un matiz mucho más particular a esto, sin entrar en más detalles porque no es el tema, y no quiero que tampoco lo distorsiones, a veces se habla de meditación. Pero cuando hablamos de meditación, viene a la mente quizás una cuestión de técnica, una cuestión habrá un método para tener una meditación profunda. Tonterías. Tonterías. Es una cuestión de que párate, enciérrate y platica contigo. Obsérvate. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo sientes? ¿Qué quieres en la vida? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es este instante de tu vida como lo estás viviendo es lo que tú quieres? Y precisamente la imagen que tienes ahí en pantalla te da la oportunidad de este break, este recreo contigo, y recreo en el sentido bien entendido. Recreo es recrearse, recrear. Tú eres una creación y necesitas recrearte, retomarte. Pues eso te va a permitir precisamente conocer un poco más de esa parte, como ves o viste hace un momento en el iceberg, que no es porque no puedas tener acceso, sí puedes tener acceso, pero no te das la oportunidad o no sabes cómo, y te estoy dando un primer punto importante para accesar a eso. Pero no te compliques con el rollo de la meditación. Quizás habrá un otro momento donde te explique qué es meditación, bien entendido este asunto, porque regresamos al tema de la información y la desinformación de esos que se dicen saber acerca del tema de la meditación o del tema de la oración. Y no una cuestión de oración piadosa, sino de oración madura. Y también te tengo que desmitificar el tema de la oración, porque también me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor manera de orar? Pues la mejor manera de orar es como cuando tú hablas con tu amiga, con tu amigo de los temas íntimos, con tu mejor amigo o amiga de los temas íntimos, así, tal cual, como decimos en lo coloquial, a calzón quitado.
Digo, si eres de otro país y no entiendes el dicho, ahí investígalo, ¿no? O sea, tal cual, sin máscaras. Entonces, cuando tú estás hablando con Dios, es en esa dinámica. Si tú me preguntaras en este momento si estoy orando, por supuesto que estoy orando en el sentido de lo que significa orar, que es dialogar. Y mientras estoy platicando contigo, estoy platicando con Él. Nada más que ahorita mi concentración es contigo y no con Él. Termino contigo y ahorita me agarro a hacer una charlita. Agarro mi copa de vino y me pongo a platicar con Él. Y sí, con una copa de vino o con una taza de café. O si quieres nada más con agua o sin nada de eso, pero ponte a platicar. Pero el tema no es la espiritualidad, porque también es otro tema que gracias a este mundo de la información, el tema de la oración lo han vuelto una cosa rara, cuando es tan simple platicar con el Creador, aunque incluso Él no hable, porque realmente habla en el silencio. ¿Ok? Platicar con aquel que nos dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Bueno, Jesús mismo nos invita a que lo tratemos como tal, como cuate, como amigo. Y en esa dinámica de plática, por eso te pongo el ejemplo de tu amiga o de tu amigo con el que tú tienes ese grado de intimidad. ¿Ves que no es tan complicado hacer un break, hacer una pausa y platicar contigo? Porque ciertamente platicas todo el día, lo que yo llamo en coaching diálogos internos. Estás con tu disco todo el día tú estás contigo. Y también estás hacia afuera en el mundo, ocupado en lo que está pasando hacia afuera. Pero aunque estés platicando contigo, no interiorizas, no profundizas. La palabra reflexión viene del latín reflectere, que es doblarse hacia adentro. Eso es reflexión, doblarse hacia adentro y ver hacia adentro. Y cuando hablamos de ver hacia adentro, tampoco te la compliques, es platica contigo. Y lleva a un nivel de diálogo contigo mucho más profundo del que comúnmente haces en el día, que es estar con una platiquita de un rollito y te dices no sé qué, y a veces lo que te dices no es tan propositivo, y sí negativo, y sí caótico, y sí saboteador, porque ya adquiriste un hábito de platicar contigo en esa dinámica. Y bueno, si metemos aquí el asunto de negocio es exactamente lo mismo. Cuando estamos en negocio hablamos del prejuzgar. Hablamos del por qué tú estás haciendo una película de algo que no existe y sin embargo tú te inventas de que el cliente esto o el prospecto esto otro y ya te saboteaste y estás con tu platiquita y con tu diálogo. Hay una frase que tengo que se llama la mente miente. Estás con tu diálogo y es un diálogo bastante tóxico la mayoría de las veces. Pero no significa que estés determinada. Porque no estás determinada a tener un diálogo así, porque puedes cambiar tu dialógica si tienes conciencia en este instante. Por eso digo, a veces puedo decir lo que te digo como un camino y ya en la práctica termina la ponencia, vamos a ponerla así, el live, la capacitación. ¿Y qué pasa después con tu vida? Sigues en tus andadas o quizás no, y eso sería muy gratificante. No para mí, para ti, que tú andas buscando precisamente un estilo de vida, y cuando hablo de estilo de vida, no necesariamente hablo del negocio o del económico, sino del estilo de vida que tú quieres tener, donde tú te sientas plena. ¿Ok? Entonces, en esta imagen que nos permite entender esto que estoy explicándote, cómo puedo llegar a que lo que se encuentra abajo sea más conocido. Es decir, esto que te estoy planteando, ayudar a tomar conciencia y esa conciencia que vas teniendo te va a llevar entonces a conocer algo más de ti y te va a invitar, o tú te tienes que invitar a qué decisión voy a tomar ahora.
porque la vida implica tomar decisiones y responsabilidad. Por eso a veces algunas personas no quieren conocerse, porque va a implicar decisiones, va a implicar violencia interna, va a implicar responsabilidad. Muy bien. Ok, aquí te voy a poner otra imagen y voy a explicar algunas cuestiones de desarrollo humano mal entendidas. Cuando la persona quiere crecer y quiere tener esto que estoy diciendo yo, un mayor dominio del negocio, pero ya partimos del principio que el dominio que yo tengo del negocio va de la mano con qué tanto dominio tengo de mí, de mi vida, de mi persona, de mis hábitos, de mi conducta. Y entonces en esta imagen, que se llaman los niveles lógicos de pensamiento, que puede ser algo extraño, quizás nunca lo hayas visto, te lo voy a explicar y voy a dar ejemplos para que veas por qué algunas estrategias de crecimiento personal no sirven. Y esto no es una ocurrencia, no es sacado de, no sé, de alguna hoja rara del internet. No, esto es estudios profundos del pensamiento, de la psicología, del ser humano. De manera estructurada, lo ha puesto Gregory Bateson en así. Muy bien. Estás viendo ahí ese esquema. Abajo dice entorno, conducta, aptitudes, valores, creencias, identidad. Muy bien. Vamos a poner unos ejemplos y voy a explicar esto que está aquí. Y cómo te puede ayudar a entenderte. Porque precisamente si estamos hablando que hay que tomar conciencia y que nos estamos dando una pausa, pues esto que te quiero regalar, esta herramienta de reflexión, de interiorización, es esta pausa que te estás dando en estos minutos y que ojalá siempre lo hagas. ¿Sí? Que yo no sea el pretexto. ¿Verdad? Ahorita es un buen pretexto para hacerlo. Pero repito, el camino ahí te lo acabo de poner. Tú tienes que tener tus espacios para ti todos los santos días de tu vida hasta que se termine tu periodo en el tiempo. Como buen deseo, espero que dures mucho, pero te vas a morir. Y yo también. Y todo mundo. Pero mientras llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? Y sí, te invito a que te quites el rollo mágico de que eres eterna. Y ojo, no es de palabras de la boca hacia afuera. Es con toda la responsabilidad que implica lo que estoy diciendo. Te vas a morir. Y mientras llegue ese momento y mi momento, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Ok? Muy bien. Ahí estás viendo abajo entorno, dice un dónde, cuándo, conducta, un qué y hacia arriba. Muy bien. Cuando hablamos del entorno, hablamos del contexto donde tú te mueves. ¿Dónde? Donde tú te mueves. Estás en tu familia, estás en una sociedad, estás en un país, estás en una cultura, estás en un momento, ¿cuándo? En un momento muy concreto que es aquí y ahora. Ese es un entorno. Y luego está la conducta, es decir, lo que haces en la vida, cómo te comportas, qué haces concretamente con tu vida en general, como madre, como hermana, como esposa, como ciudadana, como emprendedora. Tu conducta, ¿qué es lo que estás haciendo? Y eso que estás haciendo, ¿hacia dónde te lleva? ¿Eres consciente hacia dónde te lleva o no eres consciente hacia dónde te lleva? No quiero que pienses a manera de deseo, o sea, porque luego la mente proyecta, es que yo quisiera esto. No, en este instante lo que tú estás haciendo te está llevando de manera clara, específica, concreta a lograr lo que anhelas o se queda en un modo romántico. Es que yo quisiera entonces viajar y tener esto y tener la familia así y con mi familia esto otro, pero se queda en un momento romántico, pero no hay una revisión de la conducta. ¿Qué concretamente estás haciendo que te permita llegar ahí? Y luego seguimos hacia arriba. Cuando hablamos de aptitud, estamos hablando de competencias, capacidades,
aptitudes, destrezas, los cómo haces lo que haces. ¿Sí? La conducta va de la mano con un cómo lo haces, un cómo de ese comportamiento. Y va de la mano hasta qué punto tus capacidades, aptitudes, destrezas cuentas tú. A veces personas cuentan con muchas destrezas, capacidades, porque han ejercitado eso. Hay gente que no tendrá que hacerlo. Y hablo de capacidades para la vida. Voy a dar un ejemplo. Comunicarte con los demás. Hay gente que no sabe comunicarse con los demás. No sabe tener relaciones interpersonales sanas. Es una capacidad, es una aptitud, es una destreza. Hay gente que sí y hay gente que no. ¿De qué depende? Pues depende de qué tanta conciencia tengas para poderte dedicar a mejorar eso y desarrollar la aptitud o la capacidad o la destreza. Mucha gente no sabe que yo en la etapa de adolescencia la tartamudez era como el pan de cada día. Pero yo decidí hace los 20, 21 años dejar de tener ese detalle. Pero obviamente ahorita tú me escuchas y no lo puedes creer o quizás no lo creas. Pero es una realidad, entre otras cosas que te pudiera comentar de aptitudes, capacidades estas que yo he desarrollado. Ok, y cuando vamos a valores o creencias, estamos hablando de esas ideas fijas en tu mente como valores, valores de vida, valores importantes que te permitan manejarte en la existencia, esa brújula con la que tú te mueves. Por ejemplo, un valor importante que es una creencia con categoría de axiológica. Axiológica viene traducido ya viene a entender qué es un valor. La axiología es la ciencia filosófica que estudian los valores, la axiología. Entonces, como un valor axiológico, pues pareciera que lo estoy repitiendo, pero es, necesitas ser conmigo muy honesto. La honestidad para mí es a rajatabla, no es negociable. Es un ejemplo. Y cada quien tendrá el suyo. Otra es la disciplina. Otro valor con el cual, ojo, estoy hablando de valores, ejes que rigen la vida. Y ojo, porque yo le he decidido. Yo decido. No es que tenga que descubrir nada, yo decido. Porque estamos en una dinámica social. Es que necesito descubrir. ¿Qué necesitas descubrir? Nada. Necesitas decidir. Porque el tiempo se te acaba y te vas a morir. Y entonces la disciplina es uno de ellos. La otra es la cuestión de estar en un enfoque en el momento que estoy viviendo y no permitir que nada distraiga lo que yo me he propuesto. Entonces, bajo eso y otros valores más, se rige mi vida. Son creencias fijas. ¿Pueden cambiar? Sí, las puedo cambiar. No es que cambien por sí solas. Yo decido qué cambiar. También se entiende el famoso ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pero va de la mano con esta categoría axiológica. Aquellas ideas que generan el movimiento del por qué hago lo que hago. A veces la gente hace las cosas y no tiene la menor idea del motivo profundo, bien entendido, porque no quiero usar la palabra motivación, porque quizás gente que nunca ha escuchado una ponencia mía acerca del tema va a entender motivación como una cuestión emocional. Y la motivación nada tiene que ver con lo emocional. No tiene nada que ver con lo emocional. Entonces, la motivación es aquel elemento, idea fija del por qué yo decido hacer lo que hago, me da suficiente energía y fuerza, me sienta bien o no me sienta bien. Pongo el ejemplo, ¿no?
una madre que tiene sus hijos y tiene un mes de haber nacido sus hijos o hija o hijo y a veces se tiene que levantar a las 4 de la mañana y no tiene motivación alguna, hablando de la idea distorsionada pobre de motivación, es decir, estar emocionado. Por eso digo, una cosa es la motivación y otra cosa es la emoción. Aquí no hablamos de emoción. Desgraciadamente, en negocios se entiende mal la motivación. Bueno, entonces ahí estamos hablando de este factor importante. Y luego, por último, la identidad. La identidad es cómo yo me defino ante la vida. Pero más allá de ante la vida es cómo me defino para conmigo mismo. Ante la pregunta ¿y quién eres? A veces ponemos yo soy esto, yo soy lo otro, y tiene que ver mucho con qué creo de mí mismo en cuanto a qué soy. Y entonces si aquí voy a agarrar un ejemplo. Si la persona tiene un autoconcepto, ¿sí?, negativo, eh, en el sentido de autoestima, pobre hablo del mundo emocional, de la autovaloración, pues entonces su identidad, el cómo se percibe, pues el resto va a ser caótico. Entonces, bien importante la identidad. Ahora, voy a ir a unos ejemplos para que veas por qué a veces, o muchas de las veces, algunas estrategias de desarrollo humano, de quien sea, de cualquier parte de algún portal, o de aquel que se diga coach, o aquel que se diga incluso terapeuta, no funciona. No funciona. Y te voy a dar la clave que sí funciona, pero va a implicar, campeona, campeón, que le metas energía a ese punto. Cuando hablo de energía es enfoque, concentración, decisión y responsabilidad de lo que te voy a decir ahorita. Porque si no, pues nada más va a quedar como que, qué bonito habló el fulano y ya. Yo ojalá que lo que yo te esté diciendo forme una conciencia mucho más amplia. ¿Ok? Muy bien, entonces, ejemplo, la gente piensa, incluso cuando estamos en terapia me dice, Nelson, es que yo quiero cambiar mi conducta, tengo malos hábitos. Recuerda, conducta igual a qué estoy haciendo, ya sea para cuestión terapéutica del desarrollo humano o ya sea para negocios, es exactamente lo mismo. Conducta es conducta. Es decir, tiene cierta manera de hacer las cosas. Voy a ponerte un ejemplo de negocio. Mira, dice, Nelson, no estoy teniendo ventas. ¿Ok? Entonces necesito que me digas qué tengo que hacer de manera diferente para tener mayor ventas. Está enfocada en la conducta, es decir, en el hacer. Pero incluso yo puedo dar una metodología de comunicación asertiva para poder llevar a esa persona a un nivel de mayor asertividad en prospectos que se conviertan a clientes, pero no va a funcionar necesariamente. Necesariamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va de la mano con algo que no está contemplando. Las destrezas. Y si tú checas, está arriba. Las aptitudes, capacidades, los cómo. Hacia abajo. Entonces la persona se concentra en la conducta y entonces yo lo que pregunto es, muy bien, ¿qué tantas destrezas tienes referente a, ejemplo, del mismo tema? ¿Cómo te comunicas con tus clientes? ¿De qué manera lo haces? ¿Cada cuándo lo haces? ¿Cómo sacas referidos? ¿Cuál es el método que usas? ¿Qué tan hábil eres para eso? Pero incluso si el tema no es ese, quizás pueda ser el asunto más arriba. Los valores o creencias, porque la persona no tiene un por qué está haciendo lo que está haciendo. Y fíjate la aplicación que estoy haciendo para poder entender que a veces quieren cambiar conducta cuando el tema no es la conducta, sino tiene que ver quizás las capacidades. Y quizás ni las capacidades, sino el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo peor aún,
creen que cambiando el entorno van a mejorar. Y he escuchado esta misma historia muchas veces, la misma historia muchas veces. ¿Sí? Ejemplo, Nelson, lo que pasa es que mi vida es un infierno, sobre todo en terapia. Es un infierno y lo que yo quiero es irme a otro estado, a otra ciudad, hacer una vida nueva, partir de cero, porque creen que el entorno es el problema. Pero si tú checas en la estructura que te estoy mostrando, el entorno es lo que está mero abajo y como está mero abajo no es lo importante, sino lo que está hacia arriba. Y aplicación de negocio es lo mismo. No, lo que pasa es que en Mary Kay no me va bien y es que el ambiente en Mary Kay, es que las nacionales, es que la directora, uy, de esto no, tengo historias increíbles. Bendito Dios que me hicieron caso en su momento algunas directoras que me dijeron, Nelson, me quiero cambiar de área o de preárea o como le llamen, ¿no? Y yo les dije, tú que te vas y yo que pues ya no te doy mentoría. Porque la persona creía que si cambiaba el entorno, por tanto cambiaba todo lo demás. Cuando el tema no era cambiar de directora ni cambiar de entorno, era cambiar una serie de cosas que están hacia arriba. Cada persona es diferente y a veces tendría que hacer la cuestión de los valores, creencias o incluso la identidad. El cómo la persona se percibe a sí misma. Y muchas veces consultoras y directoras le echan la culpa al entorno. Es que si fuera de forma diferente esto, es que si fuera diferente esto otro. La familia, para que veas que no es una cuestión solamente de negocio, sino es una estructura que te ayuda a entenderte que si tú quieres hacer un cambio importante, no debes concentrarte necesariamente en el entorno. Porque queremos cambiar el entorno. Es que yo quiero que mi familia se comporte de manera diferente. Es que yo quiero que mi pareja no sé qué. Es que yo quiero que la circunstancia de la pandemia, bla, bla, bla. El entorno. Y es una estrategia muy, pero muy pobre de ver las cosas. Por eso te lo estoy explicando. Por eso te estoy regalando estos minutos que te permitan entender este asunto de dónde debes de concentrar tu energía de vida. Había un libro de los primeros que yo adquirí de crecimiento personal, ya que entré yo al negocio de multinivel, o incluso un poquito antes, cuando era mis últimos meses de empleado, allá en el 2001. Había un libro, ahí lo he de tener guardado, decía, el día que tú cambias, cambiarás el mundo, algo así, no recuerdo bien el título. Y obviamente en la medida en que yo iba profundizando, me iba actualizando, iba estudiando y profundizando en todas estas cuestiones psicológicas, lo entendí. Qué cierto es todo esto de lo que en aquel momento yo leía? Que en la medida en que yo cambiara, podía cambiar el entorno, podía tener un impacto en el entorno. Incluso aunque el entorno fuera adverso, pudiera tener yo una influencia. Pero parte del hecho de que tanto cambia mi qué, mis valores, mi identidad, mis capacidades, y en la medida en que eso va cambiando, lo voy modificando, voy decidiendo hacerlo, por tanto el entorno va teniendo matices. Habrá cosas en el entorno que no puedan ser cambiadas, pero ¿qué crees? Quien cambió realmente y lo importante, quien cambió fuiste tú para poder enfrentar ese entorno con herramientas, con una circunstancia interior diferente. Escríbeme aquí en el chat si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Te hace eco en tu interior lo que te estoy diciendo? Mientras estoy hablando van a pasar 20 segundos para ver por primera vez tu comentario porque tenemos, como siempre pasa en los en vivos, un desfase de 20 segundos. Pero bueno, escríbeme por favor. No te quedes con ser pasiva en este evento. No nos ayuda a ser pasivos en este evento. Nos ayuda a ser más
proactivos, más dialógicos para poderte leer, ¿ok? Entonces, mientras me escribes, aquí está de nuevo la imagen de esto con el cual partimos, ¿no? ¿Qué tanto tenemos la oportunidad hoy en esta momento finales del 2020, con esto que te estoy dando como pequeños puntos estratégicos, a conocer más de ti? Que seas menos misterio para ti, menos desconocimiento para ti. Vamos a ver qué aparece en el chat. Muy bien, campeona. Miriam, perfecto. Muy bien. Gracias, Jimena. Gracias por tu comentario. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, así es, Fabi. Esto que comentas. A mucha gente nos pasó en su momento, a mí también en su momento, que es precisamente ese momento donde uno no tiene tanta conciencia y no tiene las herramientas. Por eso estoy dando una herramienta para poder gestionar nuestro crecimiento personal. Esto que dices tú. A veces pensamos, ¿sí?, que el entorno es el que influye, el que determina el comportamiento. La mayoría de las personas lo piensa así, no eres única. Muchos de mis clientes, cuando comenzamos en la parte terapéutica, así lo pensaron. Ahorita que están empoderados, pues que van a pensar eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Son muy responsables con su vida, con su existencia, y ya no le pueden echar, ya no hay conciencia para echarle la culpa a nada a nadie. Lo que implica ahora es tomar decisiones referente a ese entorno, si quiero seguir en ese entorno. Yo tengo que cambiar, obviamente, yo tengo que hacer modificaciones, pero si ya que hice esas modificaciones, el entorno sigue siendo bastante adverso, yo tendré que tomar decisiones. Porque aquí la cuestión es qué quieres y cómo lo quieres. Y si ya agotaste lo que tenías que hacer en comunicación, en diálogo, en todo lo que implica esta cuestión con el entorno o con las personas, tú tendrás que tomar una decisión. Si tú quieres seguir conviviendo, estando con amigos, con familiares, con quien sea o con el entorno mismo. Porque, repito, ¿qué quieres? Y eso es un live que hice hace tiempo que es, define qué es lo que quieres, porque no sabes lo que quieres, pues entonces no vas a saber hacia dónde vas a dirigir tu vida y tu camino. Y cómo lo quieres. Y cuándo lo quieres. Ya no hablo de negocio, hablo de negocio, de vida, de todo lo que implica tu existencia. Vamos a ver, gracias Tania por tu comentario. Sí, sí. Este tema de autoconocimiento, pues sí, lo que pasa es que el tema de autoconocimiento es muy genérico. Cuando hablamos de autoconocimiento es qué concretamente necesitas conocer y de qué manera o cuál sería el camino para conocerte. Esto que te estoy dejando aquí es para tener autoconocimiento puntual, puntual. Esto que te dije al principio, clave número 1, páusate. Todos los días, tus 20, tus 30 minutos. Hay gente que agarra una hora, cada quien, pero tienes que pausarte. Siempre he dicho que si la humanidad tomara 10 minutos todos los días, la humanidad sería diferente, porque nos daríamos cuenta de los errores, nos daríamos cuenta de los aciertos, nos daríamos cuenta que necesito seguir mejorando, pero no lo hacemos. Despiertas en la mañana, te metes a la regadera, si es que te metes, y luego dinámica de desayuno, y luego te vas a tu trabajo, a tu empleo, regresas, y luego sigues con tu dinámica de vida, y ya muy cansada o cansado te duermes, campeón, campeona, y al día siguiente lo mismo, y estamos en una ruleta ahí rara, y llegas si acaso el domingo, pero lo que quieres es distraerte. ¿Y cómo nos distraemos? Hay mil maneras de hacerlo en vez de tomarnos un break para nosotros. ¿Sí? Muy bien, Rosy Mondragón, gracias. Ok, te voy a leer a ti tal cual. Totalmente de acuerdo, aunque también creo que algunos cambios en la vida pueden generar mejoras.
qué tan en lo cierto estoy? Matiza un poco más tu pregunta, porque es una pregunta que no tiene una forma. Te invito a que vuelvas a escribir tu pregunta concreta con matices concretos y te voy a dar una respuesta bien puntual, ¿no? Porque aquí dices, creo que algunos cambios en la vida pueden generar mejoras. Bueno, sí, un cambio en la vida, pero bueno, ¿a qué te refieres con un cambio en la vida? Yo puedo entender mil cosas con tu cuestionamiento. Matízamelo y te respondo mientras leo lo siguiente. Maggie, muy bien, gracias. Elena, muy bien, hay que trabajar. Kelika, es correcto. Rosy, conocerme más en este me está permitiendo realizar mejor mi negocio. Conocerte más te permite realizar mejor tu negocio. Mejor relación con tu familia, con tus clientes, con tus socias. Y gracias a ti por darte la oportunidad de estar trabajando conmigo en la parte de terapia y de mentoring, las dos. Muy bien. Muy bien, Daniela. Vamos a ver. A mí me llega a suceder que en el transcurso del día no me tomo el tiempo para dialogar conmigo. Sí, es una constante en la humanidad. Llegué a pensar que necesitaba de alguien que me preguntara cómo te sientes. Em, ¿Te agrada tomar tal, cómo te sientes? ¿Te agradó tomar tal o cual decisión? Vivía modo robot hasta últimamente en algunos. ¿Te has dado el tiempo de dialogar contigo? Muy bien, súper, felicidades. Muy bien, ya te estás desprogramando de esa dinámica monótona del robotito, ¿sí? Lo he dicho en otros momentos, que la sociedad es como gente programada y toda automatizada, ¿no? Terrible, ¿no? A veces culpamos a los otros, es correcto, Nora. Así es. Viendo los niveles, si me pasa, pienso que es el entorno o que a veces es mi aptitud y me doy cuenta que aún no me conozco. Muy bien, directora Xochitl. Dulce, justo lo que platicamos el jueves, me hace falta respeto a mí misma y ponerme en muy bien. Muy bien, estoy esperando aquí a Rosy Mondragón mientras me escribes para tu pregunta puntual, se me hace interesante eso. Entonces, gracias por lo que están comentando aquí en el chat. Muy bien, continúo con esta dinámica de niveles lógicos de pensamiento. Muy bien. Clave importante para hacer cambios profundos. Obviamente no es el entorno. A veces incluso tampoco es la conducta. Cuando nosotros hacemos un cambio en dos cosas, pero va a implicar lo que te dije al principio, creo que, no al principio, sino hace rato decía, te voy a dar la clave central, importante, pero dependerá de ti qué tanta energía de vida le vas a inyectar. A veces no podemos solos, por eso es bien importante el trabajo terapéutico. No se puede en ocasiones solo. Yo te voy a ser sincero, cuando yo decidí tener un cambio importante en mi existencia y en mi vida, solo no podía hacerlo. Tengo la fortuna, pero por la decisión que tomé de buscar a las personas que en su momento me ayudaron terapéuticamente para hacer los cambios que yo necesitaba hacer. ¿Ok? Entonces, es fundamental eso. No puedo solo o sola, necesito una ayuda. Pues tú sabrás con quién. Bien, pero necesitamos. ¿Cuál es la clave importante? Que revises esta cuestión de la identidad. Cuando uno cambia el autoconcepto, pero el autoconcepto implica y va de la mano con qué tanto me conozco. ¿Qué tanto me conozco para detectar puntualmente cuáles son las creencias que tengo sobre mí? ¿Qué creencias tengo sobre mí? Es una pregunta. ¿Qué creencias tengo sobre mí? ¿Cómo me autoconcibo? Y tengo que ser bien neta, bien honesto, honesta conmigo. Porque si detecto eso y cambio eso, cuando tú vayas a desarrollar las aptitudes que necesitas en tu vida, y ojo, no hablo necesariamente de negocio, hablo de todo lo que implique una aptitud, capacidad, destreza en tu vida, va a ser mucho más fácil, porque estás
trabajando lo importante, y lo importante es o la identidad o los valores, creencias o brújulas, perdón, con que riges tu vida, es decir, ese por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y ojo, importante, puede haber distintos por qué. Yo lo digo a mis clientes, yo tengo un por qué claro con las Mary Kay, con mis clientes Mary Kay, de personales, uno a uno, muy clarito. Pero también tengo otro por qué con otros multiniveles. Pero también tengo un porqué de cómo quiero regir mi vida. Y ahí puede haber un montón del porqué dependiendo de cada circunstancia o contexto donde me estoy manejando. No hay un solo porqué. Tampoco es una idea equivocada. Lo que sí es clarito es la identidad. Ahí sí no hay vuelta de hoja. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Entonces, cuando uno va transformando eso, va como en cascada transformando hacia abajo lo demás. O voy cambiando la manera de ver las cosas de lo que está hacia abajo. Capacidades, aptitudes, conducta, entorno. Porque repito, si es una cuestión de entorno y no compete a mí cambiar el entorno, sí compete en mí tener una mirada diferente al entorno. Muchas veces, cuando estoy recordando, cuando el típico adolescente rebelde, me veía yo a mí mismo y decía, ¿por qué no me tocó unos padres diferentes? O sea, quería cambiar el entorno. Pero también de adulto, quizás tú estés en una circunstancia, ¿por qué estoy en esta circunstancia? Pero no es la circunstancia, es cómo tú estás mirando la circunstancia. Ok, vamos a ver si ya me contestó Mondragón. Me refiero a que todo tiene un ciclo y quizás cuando cambiamos de empleo o de compañía o un cambio de dinámicas en la familia puede ser benéfico para la persona. Lo voy a leer de nuevo y te respondo. Todo tiene un ciclo y quizás cuando cambiamos de empleo o de compañía o un cambio de dinámicas en la familia puede ser de beneficio para la persona. En parte sí, en parte no. En parte no o en parte sí, como tú lo quieras ver. Dice la persona, es que si cambio de empleo van a mejorar muchas cosas. Puede ser que sí, cambias de un empleo y te vas a un multinivel, es un ejemplo, pero adivina qué, tú puedes entrar, es un ejemplo, pasas de compañía, empresa tradicional, a una de multinivel. Pensando que el entorno es el que va a generar el cambio, error. Porque en realidad lo que genera el cambio no es necesariamente porque cambiaste de empleo a un multinivel, o al revés, también, o de multinivel a otro multinivel. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí lo más importante no es el entorno, es las creencias que tienes sobre ti misma. Yo siempre he dicho, te cambias de multinivel y te llevas tus miserias. Te cambias de multinivel y te llevas tus miserias. Pero si estás en un multinivel sin miserias y eres exitoso y decides de manera madura y como empresario, cosa que dudo mucho que muchos de ustedes lo tengan, no porque no puedan, sino porque las conozco y no lo tienen. Ojo, no porque no puedan, sino porque las conozco, conozco la cultura MK y no la tienen. Son muy contadísimas, contadísimas. ¿Qué son exitosas en este negocio? Estoy hablando de 6 cifras en ese sentido y que toman la decisión de cambiarse a otro multinivel. Y va a ser exitoso allá también. Fíjate nada más. Porque te llevas tus grandezas. En el otro sentido, te llevas tus miserias. Por eso no la vas a hacer aquí y no la vas a hacer allá. Porque el tema no es el entorno. El tema es la identidad, cómo te percibes, cuál es tu autoconcepto, cuál es tu autoconocimiento, cuál es tu autoestima, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuál es tu por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, es bien importante tener claridad en eso y no
no dejarnos llevar por la finta, como decimos en lo coloquial, ¿sí? Entonces voy a volver a repetir y hago otra aplicación. Todo tiene un ciclo. Quizás cuando cambiamos de empleo, de compañía, o un cambio de dinámica en la familia puede ser de beneficio para la persona. Agarro familia, ¿sí? Cuando hablamos de un cambio de dinámica en la familia, muy amplio el tema, pues te voy a decir algo. Sí, se puede haber un cambio de dinámica en la familia, pero adivina qué. Se necesita de la disposición individual de los miembros de esa dinámica. Pero para que eso pase y por tanto cambie el entorno, implica cambiar qué? ¿Conducta? ¿Ves que está arriba? ¿O implica cambiar qué? ¿Destrezas, capacidades, aptitudes? ¿O implica cambiar qué? ¿Valores, creencias que rigen tu vida, tu existencia en tu entorno familiar? ¿O implica cambiar qué? ¿Tu identidad? ¿Tu madurez como persona? Sí, ciertamente, podemos hacer un cambio de dinámica en la familia. Y voy a poner otro ejemplo también de esto. Voy a hablar así. Dice la chica o el chica, me refiero a la persona que tenga 20 o que tenga 50. Para mí es chica, mujer. Dice, yo creo que si me cambio de pareja, voy a ser más feliz. Pues puede ser, a menos que el problema sea ella. Porque tanto tóxica es con el fulano 1 como tóxica va a ser con el fulano 2. Y regresamos al tema. La esencia de la persona, su identidad, sus valores que rigen la vida, sus creencias, los valores que rigen, la brújula que rige su interioridad, la conducta, otra vez hacia arriba, ¿verdad? Del entorno. Porque aquí estamos hablando del entorno. Si cambiamos el entorno, si cambiamos al fulano, si cambiamos a la fulana. Lo mismo igual para hombres. O sea, pues es que esta es una vieja tóxica, o dice que es vieja tóxica, me voy con otra vieja que también dice es tóxica. No, a ver, cuestiónate, a lo mejor eres tú. Y si eres tú, pues tendrás que revisar hacia arriba y dejar de echarle la culpa al entorno. Vamos a ver qué dice aquí Olvera. Las circunstancias de los entornos situacionales siempre estarán ahí al orden del día. No permitir que nos distraiga, sino al contrario, modificarlos para potenciar. Bueno, no hay que modificar el entorno. O sea, no es la estrategia directa al entorno. La estrategia directa es conmigo. Conmigo. Y siempre será conmigo. ¿Sí? Por eso el libro ese que dice, el día que tú cambies, cambiará el mundo. Les voy a sacar una foto, ahorita lo voy a buscar ese libro, a ver si lo encuentro ahorita, si no mañana o el lunes, y les paso la foto y se las pongo abajo de este video. ¿Sí? El día, no, ya no existe ese libro, no lo volvieron a editar, es un libro único, un tiraje ahí de unas, no sé, 200,000 copias, de un catedrático del Tecnológico de aquí de Monterrey, que hablaba precisamente de programación neurolingüística y superación personal, de los primeros libros que yo compraba en aquel entonces. Pero me quedó claro, en el momento en que yo cambie, cambio el mundo. ¿Sí? No sé si se han checado, bueno, los que están conmigo en privado por Skype o han visto quizás en años anteriores algún eslogan de Metanoia Neurocoaching System, que es la empresa que fundé, dice, transformando tu vida, transformamos el mundo. Así dice el eslogan de mi empresa, de mi negocio, transformando tu vida, transformamos el mundo. Es una convicción. Entonces, ahí están mis respuestas para lo que están planteando. Muy bien. Entonces, ya te acabo de dar la clave a todas ustedes, campeonas, acerca de dónde se concentra nuestra enfoque, nuestra energía en el autoconocimiento, como hace un momento por ahí decía Tania. Sí, ciertamente hay que revisar quién soy yo, con qué cuento en mi mochila de la vida, qué capacidades tengo, qué necesito adquirir. Pero ojo, esto es a nivel muy, muy consciente, no es una manera cuestión romántica. Ay, sí, pues sí necesito cambiar. Y así se queda, o sea, ahorita voy a hacer un comentario rápido. Siempre me están canalizando, me mandan referidos. Oye, fíjate que esta cierta persona necesita ayuda y terapéutica. Y bueno, pues obviamente por la referencia de un cliente mío, pues doy la atención, la comunicación
Y a veces algunas personas, no todas, pero algunas tienen mayores prioridades que sus propios traumas, problemas existenciales o emocionales. Y ahí me doy cuenta que la persona no quiere, no es su prioridad ser mejor persona, ser mejor mujer o ser mejor hombre. Su prioridad es estar ocupados y preocupados de su vidita, vida chiquita, su negocito, el que sea. O sea, no importa que se lo esté cargando el payaso emocionalmente, no importa que se lo esté cargando el payaso en su existencia misma. Y bueno, son decisiones, está bien. Pero ahorita saco esta anécdota porque en los últimos 4 meses ha pasado con 3 personas muy concretas. Bueno, no voy a decir los nombres, obviamente, pero el tema es el mismo. O sea, el tema es, sí me gustaría en algún momento. No, pues que es en algún momento, pues no. O sea, ahí luego me doy cuenta que no es su prioridad ocuparse de su vida. A lo mejor está ocupado, ocupada con su negocio, pero de su vida no necesariamente. Por tanto, a manera de resumen y de conclusión, ¿quieres tomar control de tu negocio? Toma control de tu vida. Hazte responsable de tu vida. Conoce más de tu vida interior. Eso te va a dar, por tanto, más empoderamiento. Y claro, al mismo tiempo, a la par, ir teniendo y adquiriendo y practicando aquel conocimiento, adquirirlo y ponerlo en práctica para que vayas teniendo mayores aptitudes, mayores capacidades, mayores destrezas para tu negocio. Pero como siempre le digo a mis clientes, el tema, aunque yo les vaya a dar el know-how o el cómo se hacen las cosas de mi experiencia como mentor, siempre les digo, adivinen qué, estoy seguro cuando es cliente nuevo que nos vamos a remitir al tema de la mente. Traducción en lo que estás viendo aquí en pantalla a nivel lógico de pensamiento, valores, creencias e identidad. Porque yo te puedo ayudar a darte la metodología, lo hago, te voy a invitar y haremos algunas dinámicas para que desarrolles las capacidades, pero a veces la conducta que tenemos no corresponde y entonces me tengo que ir a la parte de identidad, a la parte de valores o creencias, del por qué o el para qué, haces lo que haces, o qué idea tienes de qué, para que veas entonces que a veces no es ni el método, hablo de mi método, sino de la parte mental. Una última aplicación de esto. Suena repetitivo, pero nada más para hacer un matiz. Hablando del negocio Mary Kay. Dices, enséñame, o cuando una directora, bendito Dios, con las que no trabajo, me han pedido, es que necesito que me digas cómo le puedo hacer. Aquí está, ¿no? En la parte de conducta. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer y cómo lo puedo hacer? O sea, los cómo y los qué, para que mi gente sea más productiva. Y aquí es donde se atoran conmigo, porque les digo, bueno, yo te puedo decir cómo hacer ciertas cosas, qué tendrías que hacer, pero tú tienes una creencia equivocada de tu negocio. Ahí está. Tienes una idea axiológica del por qué o cómo es que funciona este negocio. Y si tú tienes, hablo de estas personas, si tú tienes, hablando directamente con estas personas, la idea de que este negocio es tener un pequeño grupito al cual yo pueda dirigir y de aquí entonces me haré millonario, ahí tienes una idea axiológica equivocada del negocio. Y tienes una identidad equivocada del negocio, porque no necesariamente aplica para persona. La identidad también aplica para negocio. Es decir, ¿cuál es la manera de ver el negocio? ¿Cuál es la identidad que tú le estás dando al negocio? Entonces, fíjate nada más qué importante es esto. Mientras tú no cambies la idea de identidad del negocio,
sigas viendo, ejemplo concreto, y con esto termino, cereza en el pastel, campeona, ábrete las orejotas, quítate la cerilla, ahí va. Mientras tú no te cambies esa identidad, idea fija, equivocada, errónea de que el negocio este es tener vendedoras o que es un negocio de ventas tal cual, tu negocio va a ir en modo no lento, lentísimo, a menos de que lo cambies, a menos de que hagas matices, a menos de que conozcas bien el concepto en qué negocio te encuentras. Esto lo trabajo mucho con las directoras que vienen contaminadas del mundo kuntumbuniano, con ideas, con una identidad equivocada del negocio, junto con las valores, creencias que tienen referente o idea axiológica referente que tienen al negocio. Por eso a veces no me estoy ocupando, cuando estoy en mentoring, necesariamente en el cómo ni en el qué, menos en el entorno, sino me voy a la esencia y al centro importante, que cuando nosotros cambiamos eso, lo demás es mucho más fácil de hacer. Desarrollar nuevas aptitudes, tener una conducta de altura, de empoderamiento diferente. Y el entorno viene siendo tu unidad, el entorno viene siendo tus socias, el entorno viene siendo tu negocio personal. Por tanto, ese entorno cambia. Muy bien, entonces espero haber sido de ayuda para poder entender dónde es que debemos de concentrar nuestra energía, nuestra fuerza, dónde debo de pedir ayuda también. Digo, si tú estás conmigo, pues ya lo estaremos viendo en lo privado, pero fundamental lo que te acabo de decir. Aquí voy a dejar el video. Si tienes socios de negocio, invítalas al grupo. No tiene costo. Entras, que miren, se chuten esto de 1 hora, 10 minutos. Creo que les puede ampliar la conciencia, al menos como un inicio. Pero obviamente hay un trabajo por hacer, personal cada quien. Y lo fundamental para mí es no tu negocio. Por eso te decía que te hablo como empresario, porque un empresario, más allá de la cuestión de empresa o de negocio, es la persona. Me importa, me ocupa de manera fundamental, vital, radical, la persona, la mujer, el hombre, el por qué está haciendo esta actividad de negocio, para qué lo está haciendo. ¿Realmente esto le ayuda? Y entonces esa es mi tarea en la parte humana. Sí, está la parte del mentoring. Y si te das cuenta, hoy fue un live totalmente diferente porque me ocupa tu vida, me ocupa tu persona, porque tu vida está limitada, la mía también. Está en un margen de tiempo muy corto. Y mi invitación es que lo sepamos aprovechar, no como frase romántica. Vive el momento, aprovecha la vida. No, eso es romanticismo barato, de crecimiento personal patito, del todo este rollo de la motivación positiva patito. No, yo hablo de madurez y de responsabilidad, de agarrar la vida y decir, ¿qué necesito hacer para darle un vuelco a este asunto de mi vida y por tanto de mi negocio? Y obviamente va de la mano, sí, obvio, hablando de negocio, con metodología, o sea, qué concretamente hacer y cómo concretamente hacerlo, tanto en la recomendación de producto como en la recomendación del negocio. Y termino. Si habláramos del negocio, lo más importante, si tú quieres tener cifras de 6 dígitos, ingresos de 6 dígitos, va a ser que seas una habilidosa, con una destreza y con una capacidad, hablando de ese nivel, de los niveles lógicos, para poder invitar a la gente a este negocio de manera inteligente. Por eso se necesitan aprender, quizás muchas veces, este asunto y muchas veces hablo de muchas personas necesitan aprenderlo a hacer, de
cómo hacer un negocio de 6 dígitos. Y la única manera es, tenemos que aprenderlo y aplicarlo. Y para eso hay metodologías. Si tú quieres un cheque así, si quieres nada más el ingreso extra de, no sé, 4,000 pesitos por ahí, 5,000 pesitos, bueno, pues, mira, con lo que tú estás haciendo, con eso la vas a pasar bonito, con tus 5,000, 6,000 pesitos al mes libres, ¿sí? Pero bueno, repito, lo más importante es que tú te desarrolles como persona y que aproveches la vida, porque esta vida es una, ¿sale? Excelente, excelente lo que resta de diciembre, lo que resta del año, ¿sí? No creo que haya otro live creo que hasta enero, por la agenda que tengo que está un poquito apretada en cuestión de espacios. Voy a estar muy concentrado en el Mastery, con mis clientes de manera privada, con otros talleres que tengo en otros espacios. Así que ojalá me dé la oportunidad de hacer otro live antes de que lleguemos al 24 de diciembre. Sin embargo, te deseo que este resto de mes sea una excelente oportunidad de reflexión para tu existencia, para tu vida y qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Dios te bendice. Hasta luego.